whole building is burned through! A lo largo de las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de tragedias tan estremecedoras que marcaron para siempre la memoria colectiva de la humanidad. Desastres naturales, ataques terroristas, crímenes atroces y actos de negligencia han revelado, una y otra vez, la fragilidad de la vida y las terribles consecuencias de la imprudencia, la violencia o la falta de preparación. Cada uno de estos sucesos dejó cicatrices imborrables, no solo en los lugares donde ocurrieron, sino también en el corazón de quienes los recuerdan. En esta recopilación repasaremos algunos de los episodios más impactantes que sacudieron naciones enteras y expusieron los límites de la resistencia humana ante el caos, la injusticia y la desesperación. Nivel 1. Empanadillas envenenadas, China y Japón. En el año 2008 comenzaron a surgir reportes tanto en China como en Japón sobre personas que caían gravemente enfermas tras consumir empanadillas congeladas. En un principio, todo apuntaba a un caso típico de contaminación alimentaria. Esto ya resultaba sumamente negligente, pero las investigaciones revelaron algo mucho más perturbador. Las empanadillas provenían de la planta alimentaria Tianyang en China, encargada de exportar grandes cantidades de estos productos a Japón. Más de una decena de personas en Japón y varias en China fueron hospitalizadas después de comerlas. Presentaban síntomas severos de intoxicación, como vómitos, mareos y fuertes dolores estomacales. No se trataba de una contaminación accidental. Las empanadillas habían sido envenenadas deliberadamente con un pesticida llamado metamidosfos. Hicieron falta varios meses de investigaciones conjuntas entre las autoridades chinas y japonesas para rastrear el origen de la contaminación hasta uno de los propios empleados de la fábrica. El responsable era Lu Yuting, quien había trabajado durante años en Tianyang y estaba profundamente resentido por su estatus temporal y las malas condiciones laborales. Para vengarse de la empresa por su trato, comenzó a inyectar el pesticida en las empanadillas congeladas que se almacenaban en los refrigeradores de la planta. Cuando fue arrestado en el año 2010, el caso ya había perjudicado gravemente las relaciones comerciales y la confianza pública en la seguridad alimentaria china. También generó un clima de resentimiento entre ambos países. Finalmente, en el año 2014, Lu fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Los horrores del periodismo, Vietnam. En abril de 2012, el ambientalista camboyano Chut Butti conducía a dos periodistas hacia el interior del bosque de Cocón. Era una zona en la que pocos se atrevían a investigar demasiado, pues era conocida por la tala ilegal y la recolección clandestina de una planta llamada vid amarilla. Sin embargo, Butti se había propuesto exponer todo lo que allí ocurría. Lamentablemente, ese viaje sería el último de su vida. El grupo fue detenido por la policía militar y guardias de seguridad de una empresa llamada Timber Green, vinculada a las operaciones de tala. Les exigieron entregar las cámaras y la tarjeta de memoria de Butti. Cuando él se negó, abrieron fuego contra su vehículo. Butti fue alcanzado y perdió la vida dentro del automóvil. El oficial presente en la escena, Inratina, también apareció muerto, supuestamente por su propia arma. En el juicio, un guardia de seguridad sin conexión con los hechos fue acusado de homicidio involuntario y recibió una condena corta. La muerte de Butti fue oficialmente catalogada como suicidio. Trágicamente, todo quedó ahí. Hasta hoy nadie sabe realmente lo que ocurrió en aquel bosque, aunque muchos sospechan que Butti fue silenciado por indagar demasiado en asuntos que poderosos no querían que salieran a la luz. Cuando la cura se volvió mortal, Pakistán. A comienzos del año 2012, la ciudad de Lahore, una de las más grandes de Pakistán, enfrentó un desastre médico sin precedentes que conmocionó a toda la nación. Cientos de pacientes del Instituto de Cardiología de Punjab comenzaron a presentar síntomas inusuales tras consumir medicamentos gratuitos para el corazón distribuidos por el hospital. Entre los signos estaban hemorragias internas, recuentos peligrosamente bajos de plaquetas e infecciones graves. Casi un centenar de personas perdió la vida y cientos más fueron hospitalizadas en tan solo unas semanas. Al principio no se sabía la causa exacta de la tragedia. Las investigaciones determinaron que el problema provenía de un medicamento contaminado. Un fármaco llamado Isotab había sido mezclado con un compuesto antipalúdico. La contaminación fue rastreada hasta una fábrica que continuaba operando a pesar de que su licencia había expirado. Miles de tabletas ya se habían distribuido antes de detectar el error.
La magnitud del desastre era alarmante. Se estimaba que unas 46.000 personas habían recibido el medicamento defectuoso. En un país donde gran parte de la población depende de los hospitales públicos, la tragedia dejó en evidencia cómo las fallas del sistema pueden costar vidas humanas. La planta fue clausurada y el gobierno ofreció compensaciones a las familias de las víctimas, pero el daño ya estaba hecho y la confianza del pueblo en la atención médica estatal quedó profundamente quebrantada. Nivel 2. Desastre marino de 2016, Vietnam. En abril de ese año, Vietnam fue escenario de uno de los peores desastres industriales en su historia, y posiblemente de todo el continente. En tan solo un día, la costa central se transformó en un enorme cementerio marino, con cientos de miles de peces muertos esparcidos por las playas. Las autoridades estimaron que se habían perdido unas 100 toneladas de peces por un fenómeno extraño e inicialmente desconocido. El desastre se extendió a lo largo de más de 200 kilómetros y afectó a 4 provincias: Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri y Tua Tien Hue. Se reportó que el olor era tan insoportable que muchos residentes costeros se vieron obligados a mudarse tierra adentro. Finalmente, las autoridades descubrieron el origen del problema: una planta de propiedad taiwanesa ubicada en la provincia de Ha Tinh, conocida como Formosa Ha Tinh Steel. Detrás de su fachada corporativa y apariencia moderna, la empresa había estado liberando en secreto desechos altamente tóxicos en el mar. Era una mezcla letal de fenol, cianuro e hidróxido de hierro. Cuando se descubrió, el fondo marino estaba completamente cubierto de residuos venenosos que alteraron tanto la vida marina como todo el ecosistema. Trágicamente, eso fue solo el comienzo de las desgracias para los habitantes locales. Miles de pescadores perdieron su única fuente de sustento de un día para otro y cayeron en una pobreza devastadora. El turismo colapsó y muchas familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Comunidades que habían vivido del mar durante generaciones fueron desplazadas. Surgieron protestas, pero fueron respondidas con represión. Se prohibió hablar del tema públicamente. En junio de 2016, Formosa Plastics Group admitió su responsabilidad y aceptó pagar $500 millones en compensación. Sin embargo, muchos consideraron la cifra insultantemente baja frente a la magnitud de la destrucción, y tenían razón. Para empeorar las cosas, un portavoz de la empresa declaró tristemente célebre: hay que elegir entre pescar y construir una industria siderúrgica moderna. Esa frase reflejó a la perfección el desequilibrio de poder del mundo actual. Los trabajos de restauración continúan, con enfoque en los arrecifes de coral y la fauna marina, aunque se espera que el proceso tarde muchos años. Incidente de la ira de las nueces, Corea del Sur. Corea del Sur es reconocida por su cultura dramática y su industria del K-pop, pero también oculta una cara oscura. Esta salió a la luz cuando una de las familias más poderosas del país fue señalada públicamente por maltrato al personal de una aerolínea. En diciembre de 2014, Cho Yuna abordó un vuelo de Nueva York a Seúl operado por la aerolínea de su propia familia. Ella era vicepresidenta, mientras que su padre ocupaba el cargo de presidente. La empresa ya había tenido controversias previas por el comportamiento de sus directivos, pero esta vez el suceso alcanzó notoriedad mundial. Todo comenzó con algo aparentemente trivial. Cho fue servida con nueces de macadamia en una bolsa sellada en lugar de un plato. Por alguna razón, consideró aquello una violación del protocolo y decidió enfrentarse tanto a la azafata como al sobrecargo. Ambos fueron convocados y humillados públicamente frente a pasajeros y tripulación. Según los testimonios, la situación fue mucho más violenta de lo que parecía. Cho supuestamente gritó, exigió explicaciones sobre el manual de servicio, obligó al empleado responsable a arrodillarse para disculparse e incluso lo golpeó con el propio manual. Aún así, no quedó satisfecha y ordenó que el avión, ya en movimiento, regresara a la puerta de embarque para expulsar al miembro de la tripulación. Esta decisión causó un retraso importante, afectando a todos los pasajeros. Aunque no era el primer caso de abuso por parte de familias poderosas, este fue el que desató un escándalo nacional que expuso los excesos de las familias chaebol. Durante mucho tiempo habían sido idealizadas y apenas criticadas, pero eso cambió tras el incidente. Días después, Cho renunció a su cargo y ofreció una disculpa pública. Finalmente, fue llevada a juicio y condenada a 5 meses de prisión por conducta violenta y violar las normas de seguridad aérea. Tragedia de Woodlands, Singapur. El doble homicidio de Woodlands se considera uno de los casos más estremecedores en la historia de Singapur.
Es un ejemplo claro de cómo los problemas financieros y emocionales pueden destruir a una familia aparentemente común. En un lunes cualquiera de enero de 2017, ocurrió un crimen espantoso en un departamento de 5 habitaciones ubicado en Woodlands. El autor fue Tai Hon, un agente inmobiliario de 43 años que vivía con su esposa embarazada de 6 meses y su hija de 4 años. Cuando su esposa comenzó a reprocharle su adicción al juego, él perdió el control. En un ataque de furia, la estranguló con una toalla y terminó asfixiándola con las manos. Después, mandó a su hija a buscar a su madre y la asesinó de la misma forma. Para ocultar el crimen, colocó los cuerpos a su lado en la cama y fingió que todo estaba bien. Mantuvo el aire acondicionado encendido para retrasar la descomposición y solo salía para comprar comida o ambientadores. Intentó quitarse la vida varias veces, sin éxito, mientras trataba de fingir que había sido un suicidio conjunto. Finalmente decidió incinerar los cuerpos él mismo. 8 días después, los familiares comenzaron a sospechar y visitaron el departamento. El olor los delató de inmediato. Tai fue arrestado y los restos de su esposa e hija fueron recuperados y enterrados. En el juicio, intentó justificar sus actos alegando depresión, humillación y presión financiera, pero el tribunal no aceptó esa defensa. Fue condenado a muerte por ahorcamiento. Escándalo 1 MBD, los miles de millones desaparecidos de Malasia. Aunque hemos hablado de numerosos delitos financieros, este escándalo superó todos los límites. Fue una trama de corrupción a gran escala que implicó a las más altas figuras políticas del país. El Fondo de Desarrollo 1 Malasia, conocido como One Malaysia Development Berhad, 1MDB, fue creado en 2009 por el entonces primer ministro Najib Razak bajo la excusa del desarrollo nacional. Sin embargo, terminó siendo un ejemplo del poder corruptor de la avaricia y la ambición política. Miles de millones de dólares fueron desviados a través de cuentas en el extranjero. Las investigaciones revelaron que ese dinero se utilizó para adquirir departamentos de lujo, yates, obras de arte, joyas costosas e incluso para financiar la película El Lobo de Wall Street, mientras los ciudadanos malayos cargaban con la deuda nacional. Uno de los aspectos más inquietantes fue la impunidad con que se ejecutó el fraude. Pese a las señales evidentes, los bancos y funcionarios ignoraron todo. Se descubrió que alrededor de 731 millones de dólares estadounidenses habían sido transferidos directamente a la cuenta personal de Najib Razak poco antes de unas elecciones nacionales. Nivel 3. La tragedia del almuerzo escolar, intoxicación masiva en Bihar, India. A mediados de julio de 2013, un grupo de niños tuvo lo que parecía un almuerzo común en la escuela primaria Dharmasati Gandaman, ubicada en un pequeño pueblo del estado de Bihar. Los alumnos, de entre 4 y 12 años, recibieron su comida diaria dentro de un programa gubernamental destinado a combatir la pobreza infantil. El menú era sencillo: arroz, curry de soya y papa. Sin embargo, lo que ocurrió después se convirtió en uno de los episodios más trágicos de negligencia en la historia del país. 30 minutos después de comer, los niños comenzaron a desplomarse uno tras otro, con fuertes dolores abdominales, vómitos y diarrea. En cuestión de horas, el caos se apoderó de la escuela mientras los padres intentaban desesperadamente llevar a sus hijos al hospital. Los centros médicos se vieron rápidamente sobrepasados, sin recursos suficientes para atender tantos casos de intoxicación al mismo tiempo. Al final, el número de víctimas fatales ascendió a 23, aunque los habitantes locales afirmaron que la cifra real era incluso mayor. En tan solo unas horas, decenas de pequeños perdieron la vida. La investigación determinó que la causa fue un insecticida conocido como monocrotófos, encontrado en el aceite utilizado para cocinar. Según los reportes, el aceite había sido almacenado en un recipiente que anteriormente contenía pesticidas, lo que provocó una contaminación cruzada mortal. Más tarde, surgieron pruebas que indicaban un conflicto de intereses. El aceite había sido comprado en una tienda propiedad del esposo de la directora, lo que la hizo directamente responsable. En lugar de rendir cuentas, ella huyó y la policía inició su búsqueda. Finalmente, Meena Kumari, directora de la escuela primaria Dharmasati Mata, fue condenada a 17 años de prisión. Incidente de Minato Ward, Japón, 2006. Existen muchos relatos escalofriantes sobre accidentes de ascensores por fallas mecánicas o mantenimiento deficiente, pero pocos tan impactantes como lo ocurrido en el distrito de Minato en 2006. La tragedia cobró la vida de un joven de la forma más terrible imaginable. En la tarde del 3 de junio, Hiroshi Ichikawa salía de un edificio de gran altura con su bicicleta.
Como cualquier persona, esperó a que la puerta del ascensor se abriera para salir, pero en ese preciso momento el elevador comenzó a moverse de forma repentina. A primera vista, pudo parecer un descuido, como si él hubiera intentado salir antes de tiempo, pero las investigaciones demostraron que no fue culpa suya. Simplemente estaba saliendo cuando la cabina del ascensor subió violentamente con las puertas aún abiertas. Quedó atrapado entre el piso del ascensor y el marco superior de la puerta, siendo literalmente aplastado. Aunque los paramédicos llegaron de inmediato, sus heridas fueron tan graves que falleció poco después. Posteriores investigaciones revelaron que los frenos no habían sido revisados durante mucho tiempo y estaban completamente desgastados. Los vecinos habían denunciado durante meses ruidos extraños provenientes del ascensor, pero la administración ignoró las advertencias. En 2018, el 3 de junio fue declarado Día de la Seguridad de la ciudad de Minato, en memoria de la víctima y como recordatorio para prevenir tragedias similares. La desaparición de Wong Yin, China. Wong Yin era un actor chino relativamente conocido, recordado por sus pequeños papeles en películas como Ip Man 3, pero su nombre se volvió viral por una razón mucho más oscura. A comienzos de 2025, recibió lo que parecía una oferta legítima para participar en una producción cinematográfica en Tailandia. Tomó un vuelo desde Shanghái hacia Bangkok para su primer día de rodaje, acompañado por un grupo de personas que parecían profesionales. Esa fue la última vez que alguien supo de él durante varios días. Su ubicación final fue rastreada hasta el distrito de Mae Sot, en el noroeste de Tailandia, una zona tristemente conocida por albergar complejos de estafas cibernéticas y redes de trata de personas. Wong había caído en una trampa de tráfico humano a plena luz del día. Las autoridades tailandesas, en coordinación con diplomáticos chinos, lanzaron una operación de búsqueda intensiva. Tras 4 días de trabajo ininterrumpido, lo hallaron en un recinto al otro lado de la frontera, en Myanmar. Con la cabeza rapada y visiblemente traumatizado, afirmó haber sido retenido contra su voluntad y demasiado asustado para intentar escapar. Fue rescatado y devuelto a Tailandia, donde fue recibido por las autoridades migratorias. Agradeció a todos los involucrados en su rescate, aunque el caso dejó al descubierto una realidad inquietante. Si alguien con fama podía ser víctima de un engaño tan grande, cualquiera podía serlo también. El escándalo del monje tailandés. El escándalo monástico de 2025 sacudió los cimientos de Tailandia. Todo comenzó con la misteriosa desaparición de un monje muy conocido perteneciente a un templo budista. La investigación policial llevó a una mujer llamada Wilaban Kasabat, y fue entonces cuando el caso adquirió dimensiones espeluznantes. Se descubrió una red de chantaje y corrupción que había permanecido oculta durante años. Wilaban fue acusada de seducir a varios monjes de alto rango, grabar sus encuentros íntimos y luego extorsionarlos para obtener grandes sumas de dinero. En su teléfono se hallaron decenas de miles de vídeos y más de 80.000 archivos usados para chantajearlos, con los que logró recaudar más de 10 millones de dólares. Como resultado, muchos monjes, incluso figuras muy respetadas, fueron expulsados del clero. En una sociedad donde los monjes representan la pureza moral, el escándalo generó una gran desilusión pública. La población se sintió traicionada, sobre todo al saber que muchos templos recibían abundantes donaciones de los fieles. Este caso destapó una red de corrupción y abuso dentro de la jerarquía religiosa que había permanecido impune durante demasiado tiempo. El escándalo del jarabe para la tos, Uzbekistán. Esta tragedia de salud pública tuvo consecuencias devastadoras, especialmente entre los niños. Comenzó a fines de 2022, cuando padres de todo el país comenzaron a reportar la muerte repentina de sus hijos, quienes inicialmente solo padecían resfriados o fiebre leve. Sus síntomas empeoraban de forma acelerada en cuestión de horas. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva y descubrieron que el jarabe contenía concentraciones elevadas de etilenglicol y dietilenglicol, sustancias altamente tóxicas utilizadas en productos industriales como el anticongelante. Cuando las autoridades actuaron, ya habían fallecido 18 niños. Con el paso de los meses, el número aumentó, y al concluir la investigación en 2024, se contabilizaban 68 víctimas. 23 personas fueron condenadas a penas de prisión que iban desde 2 hasta 20 años. Las familias recibieron compensaciones de $80.000, una suma que no podía ni debía equiparar el valor de una vida humana. Bangladesh. Nunca se puede medir realmente hasta qué punto algunas corporaciones son capaces de llegar para mantener su posición en el mundo.
El colapso del edificio Rana Plaza es uno de los ejemplos más impactantes del terrible precio de la negligencia industrial. El 23 de abril de 2013 debía ser un día laboral común para los miles de trabajadores textiles que se encontraban en el edificio de 8 pisos ubicado en Sabar, Dhaka, conocido como Rana Plaza. Ninguno de ellos imaginaba que su lugar de trabajo se convertiría en el escenario de uno de los desastres industriales más mortales de la historia. Desde hacía tiempo, el edificio mostraba señales evidentes de daño estructural. Incluso, un día antes del derrumbe, se habían detectado grietas enormes en las paredes, lo que llevó a declarar la construcción insegura para cualquier actividad. De hecho, las áreas residenciales y bancarias fueron evacuadas de inmediato como medida de precaución. Sin embargo, los propietarios de las fábricas textiles se negaron a suspender sus operaciones. Bajo la enorme presión de los bajos salarios y las metas de producción estrictas, miles de empleados fueron obligados a regresar a sus puestos. A pesar del evidente riesgo para sus vidas, muchos no tuvieron otra opción, ya que perder su empleo significaba no poder alimentar a sus familias. Lamentablemente, tal como los ingenieros habían advertido, alrededor de las 9 de la mañana, el edificio entero se vino abajo. Minutos antes se había producido un corte eléctrico, y al intentar restaurar la energía se encendieron generadores de gran tamaño, provocando vibraciones intensas que agravaron los daños existentes. En cuestión de segundos, la estructura colapsó, sepultando a miles de personas. Las labores de rescate se extendieron por más de 2 semanas, pero las pérdidas humanas fueron devastadoras. Más de 1000 personas perdieron la vida en cuestión de instantes y más de 2500 resultaron heridas, la mayoría mujeres provenientes de zonas rurales que trabajaban para mantener a sus familias. Las investigaciones posteriores solo confirmaron que la tragedia pudo haberse evitado. Se descubrió que los pisos superiores habían sido construidos de manera ilegal y que los cimientos eran demasiado débiles para soportar maquinaria pesada. El propietario del edificio fue encarcelado y permanece en prisión hasta el año 2025. Como medida preventiva, las autoridades implementaron un acuerdo sobre seguridad contra incendios y estructuras en Bangladesh para garantizar inspecciones adecuadas y protección a los trabajadores. Pero lamentablemente, ya era demasiado tarde para las víctimas del Rana Plaza. Escándalo del equipo nacional de atletismo de Irán. Irán y Corea del Sur. Uno de los sucesos más impactantes y perturbadores ocurridos en Asia durante el año 2025 fue el escándalo que involucró al equipo nacional iraní de atletismo. Durante la competencia asiática de atletismo celebrada en Gumi, Corea del Sur, 2 atletas iraníes y su entrenador fueron arrestados bajo la acusación de haber agredido a una joven surcoreana de 20 años. Según las autoridades locales, el ataque ocurrió en la madrugada del 21 de mayo de 2025. La mujer se encontraba compartiendo con los atletas en un bar antes de ser llevada a un hotel cercano, donde sucedió el lamentable hecho. Afortunadamente, logró enviar una alerta que permitió a la policía llegar rápidamente al lugar y arrestar a los 3 implicados. El Ministerio del Deporte iraní aseguró que tomaría medidas severas contra los responsables, mientras que los abogados surcoreanos rechazaron cualquier intento de acuerdo y afirmaron que se aplicaría el máximo castigo a los culpables. Esto implica que los acusados podrían enfrentar cadenas perpetuas conforme a las leyes locales sobre agresión. En Irán, la indignación no tardó en manifestarse. Numerosos atletas y veteranos se reunieron en Teherán exigiendo la renuncia del presidente de la federación, a quien consideran responsable de la vergüenza nacional. El caso sigue en curso. Los centros de esclavitud cibernética en la frontera entre Tailandia y Myanmar. El caso de Wongin representa solo una muestra de un problema profundamente arraigado conocido como los complejos de estafas o scam compounds. Lo más inquietante es que probablemente él logró escapar por su fama, algo que no ocurre con la mayoría. Estos lugares funcionan como centros fraudulentos que también operan como redes de tráfico de personas y esclavitud moderna. Engañan a sus víctimas con promesas de empleos legítimos para luego retenerlas contra su voluntad. Son obligadas a trabajar en estafas relacionadas con criptomonedas y sufren torturas por cualquier error. Quienes han logrado escapar aseguran que eran forzados a trabajar más de 15 horas diarias, con cuotas inalcanzables, y que al no cumplirlas eran castigados con golpizas, descargas eléctricas o encierros en habitaciones oscuras. Las condiciones eran inhumanas. Algunos testigos afirmaron que solo había 2 baños para 450 personas, lo que los obligaba a hacer sus necesidades en cualquier lugar. Se estima que actualmente hay alrededor de 100.000 personas atrapadas en estos complejos a lo largo de la frontera entre Myanmar y Tailandia.
Pese a los intentos de cooperación entre los gobiernos de China, Myanmar y Tailandia, la crisis transfronteriza continúa empeorando cada día. Erupción del monte Merapi, Indonesia. Meses antes de octubre de 2010, los científicos que vigilaban el volcán Merapi comenzaron a registrar un incremento notable en su actividad sísmica. Se observó una inflación en el domo de lava y una emisión constante de humo blanco proveniente del cráter. Los habitantes escuchaban ruidos subterráneos, y las mediciones indicaban que el magma se estaba desplazando hacia la superficie. Pronto, el flujo de lava se hizo visible, lo que anunciaba una erupción inminente. A finales de octubre, las autoridades elevaron el nivel de alerta al máximo y ordenaron la evacuación total de los residentes cercanos. Aproximadamente 300.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, aunque muchos se negaron a hacerlo por sus creencias o por no querer dejar su ganado y pertenencias. Trágicamente, el 26 de octubre de 2010, el monte Merapi hizo erupción con una fuerza tan violenta que estremeció a todo el país. La nube de ceniza y gas oscureció la región entera, mientras los flujos piroclásticos descendían destruyendo todo a su paso. La intensidad del fenómeno provocó deslizamientos de lodo que aumentaron aún más la devastación. Lo más doloroso fue la pérdida de vidas humanas. Más de 300 personas murieron, muchas sin oportunidad de huir. Un rescatista relató haber encontrado los cuerpos de una familia entera aún sobre su cama, víctimas de la ceniza ardiente mientras dormían. También halló a un hombre muerto con un teléfono en la mano. Las imágenes posteriores mostraban un escenario desolador, con sobrevivientes cubiertos de ceniza gris buscando desesperadamente a sus seres queridos o un lugar donde refugiarse. El hermano exiliado del dictador norcoreano, Corea del Norte. Kim Jong-nam era el medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. Según distintas fuentes, debía ser el sucesor legítimo del régimen, pero cayó en desgracia tras avergonzar a la familia al intentar visitar Disneyland. No obstante, él afirmó que fue apartado por oponerse a los métodos del gobierno. Aunque muchos dudaron de sus palabras, años después se confirmarían sus temores cuando fue presuntamente asesinado por orden del propio régimen. Kim había estado viviendo en el exilio, moviéndose constantemente entre países para mantenerse a salvo, hasta que en 2017 su destino cambió. Al llegar al aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, para abordar un vuelo hacia Macao, dos mujeres se le acercaron y le frotaron una sustancia extraña en el rostro. En cuestión de segundos, comenzó a marearse y se dirigió a buscar ayuda médica, pero colapsó poco después y murió camino al hospital. Las pruebas confirmaron que había sido envenenado con el agente nervioso VX, prohibido por la ley internacional. Las dos mujeres, ciudadanas de Indonesia y Vietnam, fueron arrestadas y acusadas de asesinato. Ellas aseguraron haber sido engañadas, creyendo que participaban en una broma televisiva. Una fue liberada pronto y la otra cumplió una condena de aproximadamente 3 años y medio. El caso provocó una ruptura total de las relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Malasia. Posteriormente, se informó que 4 espías norcoreanos fueron vistos huyendo hacia su país tras el atentado. Nivel 5. Incidente en la ciudad de Chinhua, China. China no desconoce los casos de choques automovilísticos intencionales cometidos como acto de desafío o incluso de terrorismo. Por más aterrador que parezca, estos sucesos se han repetido con frecuencia y suelen cobrar decenas de vidas. No obstante, la tragedia más reciente de este tipo ha sido una de las más graves registradas hasta ahora. Tuvo lugar en abril del año 2025 frente a la escuela primaria central de Saming Township, en Jinoa. Era la hora de salida, cuando numerosos niños, padres y maestros se dirigían a sus hogares. Sin embargo, alrededor de las 5:45 de la tarde, un sedán plateado apareció repentinamente y se lanzó contra la multitud de estudiantes y familiares. El vehículo embistió a varias personas antes de detenerse junto a los maceteros cercanos. La escena fue tan caótica y brutal como cualquiera podría imaginar. El automóvil siguió avanzando incluso cuando tenía personas atrapadas debajo. Aunque las autoridades no han revelado la cifra oficial de víctimas, se estima que las muertes oscilaron entre 7 y 14. Este ataque, al igual que otros similares, ha sido atribuido a la inestabilidad económica del país. Los funcionarios aseguran que la incertidumbre financiera empuja a algunas personas a reaccionar con violencia. Sin embargo, en el caso de Jinoa, se rumorea que el motivo fue distinto. Algunos residentes afirman que la conductora era una mujer que buscaba venganza, ya que su hijo había fallecido en esa misma escuela y ella creía que la administración había manejado el hecho de manera negligente.
Aunque la policía no ha confirmado esas declaraciones, lo cierto es que dichas versiones vuelven el caso aún más perturbador. Crisis de rehenes en Manila, Filipinas. El 23 de agosto del año 2010, un autobús turístico estacionado cerca del Parque Rizal en Manila transportaba a 25 personas, de las cuales 21 eran visitantes provenientes de Hong Kong. Lo que comenzó como un paseo habitual se transformó en cuestión de segundos en una tragedia que dejó 8 muertos. Durante gran parte del día no ocurrió nada fuera de lo común, hasta que a media mañana un hombre vestido con uniforme policial se acercó al vehículo. Se trataba de Ronaldo Mendoza, un exoficial de alto rango que había sido expulsado de la fuerza por cargos de extorsión y mala conducta. En un acto desesperado, creyó que la mejor forma de recuperar su puesto era tomar su arma y secuestrar un autobús. Entró al vehículo y obligó al conductor a cerrar las puertas. Luego expuso sus exigencias, pedía su reincorporación y la oportunidad de limpiar su nombre. Durante horas, el suceso se transmitió en vivo por televisión mientras Mendoza y los negociadores mantenían una conversación lo más tranquila posible dadas las circunstancias. Las negociaciones se prolongaron cerca de 10 horas, con el secuestrador mostrando calma e incluso permitiendo el ingreso de comida y agua. Pero todo se vino abajo cuando la policía detuvo al hermano de Mendoza con la intención de presionarlo. El hombre se alteró de manera extrema y comenzó a disparar sin control dentro del autobús. Lo que siguió fue un tiroteo de 90 minutos que terminó con la muerte de Mendoza y de 10 personas. Pronto se comprendió que toda la operación había sido manejada con gran negligencia por las autoridades. Las muertes provocaron duras críticas, sobre todo porque la mayoría de las víctimas eran ciudadanos de Hong Kong. El incidente deterioró gravemente las relaciones entre Hong Kong y Filipinas, al punto de que el primero emitió una alerta negra de viaje contra el país. No fue sino hasta el año 2018 que el presidente filipino ofreció una disculpa oficial a Hong Kong en nombre de su nación. Motín en la prisión de Welikada, Sri Lanka, 2012. El 9 de noviembre del año 2012, un violento motín estalló en la prisión de Welikada, Sri Lanka, y pronto se transformó en una de las masacres más graves del país. Todo comenzó durante una operación de registro para confiscar objetos prohibidos que llevaba a cabo la Fuerza de Tareas Policial en ciertas áreas del penal. Las tensiones aumentaron debido al trato agresivo que los agentes daban a los reclusos. Se informó que los oficiales intentaron esposar a varios presos considerados peligrosos, lo que desató una reacción en cadena de enfrentamientos, uso de gas lacrimógeno y finalmente un disturbio generalizado. Algunos internos lograron llegar al arsenal principal, y en cuestión de horas, los prisioneros habían tomado el control total del recinto. Se reportó que varios intentaron escapar y abrieron fuego contra los agentes. Factores imprevistos como la lluvia y los cortes de electricidad agravaron aún más la situación. Finalmente, fue necesario convocar al ejército y desplegar tanques. Después de un día entero de derramamiento de sangre, las autoridades recuperaron el control alrededor de las 2 de la madrugada. Pero para entonces, 27 prisioneros habían muerto y 40 personas resultaron heridas. El desenlace posterior fue incluso más impactante. Las investigaciones revelaron que dentro del penal se habían cometido actos crueles e inhumanos que luego fueron encubiertos por la policía. Algunas pruebas indicaban que un número considerable de reclusos fueron alineados en las celdas y ejecutados sin motivo. Fotografías posteriores sugerían que se colocaron armas junto a los cuerpos para simular que habían sido agresores. Todo ello generó una enorme sospecha sobre lo ocurrido, pues no existían testigos independientes de los hechos. Finalmente, en enero del año 2022, un tribunal de Sri Lanka condenó a muerte al superintendente de la prisión de Welikada por cargos relacionados con asesinato. Uno de los casos de feminicidio más estremecedores que conmocionó al mundo entero fue el caso Narpi, ocurrido en Nueva Delhi, India. En la noche del 16 de diciembre del año 2012, una pasante de fisioterapia de 23 años y su amigo regresaban a casa luego de ver una película. Abordaron un autobús privado que permitía subir pasajeros adicionales. Al entrar, ya había 6 hombres a bordo, incluido el conductor, y ella era la única mujer presente. Durante el trayecto, los 6 hombres atacaron brutalmente a la joven y la agredieron de forma repetida utilizando distintos objetos. También golpearon de manera grave a su acompañante, dejándolos a ambos abandonados en la carretera con heridas que ponían en riesgo sus vidas. Más tarde, los 2 fueron encontrados en el mismo lugar y trasladados de urgencia a un hospital cercano. Debido a la gravedad del caso y la indignación pública,
Al día siguiente la joven fue llevada a un hospital en Singapur para recibir tratamiento especializado. Trágicamente, sus lesiones eran demasiado severas, y falleció 2 días después. Su muerte desató una ola de protestas a nivel nacional. Las manifestaciones se intensificaron tanto que los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se repitieron en varias ciudades. Como resultado de la enorme presión social, las autoridades arrestaron a los 6 implicados, 5 hombres adultos y un menor de edad. El joven fue condenado a 3 años de internamiento en un centro de rehabilitación. Otro de los acusados murió bajo custodia antes de enfrentar sentencia. Finalmente, en el año 2013, un tribunal aceleró el proceso judicial y dictó la pena de muerte para los 4 hombres restantes. En marzo del año 2020, todos los condenados fueron ejecutados en la prisión de Tiar, al oeste de Delhi. Tragedia de la escuela de Peshawar, Pakistán. En el punto más álgido del conflicto interno de Pakistán, cuando las tensiones entre los grupos militantes y el ejército alcanzaban su máximo nivel, tuvo lugar un ataque que cambiaría el rumbo del país para siempre. Ocurrió el 16 de diciembre del año 2014. El sistema de escuelas públicas del ejército, una red de instituciones educativas administradas por las Fuerzas Armadas de Pakistán y presente en casi todas las grandes ciudades, se convirtió en el escenario de uno de los atentados más sangrientos en la historia del país. Aquella mañana comenzó de manera rutinaria, con alumnos y maestros asistiendo a clases sin imaginar la tragedia que se avecinaba. En el momento del ataque, más de 1 millar de personas se encontraban dentro del edificio. 7 hombres encapuchados y fuertemente armados ingresaron al recinto mientras se celebraba una asamblea en el auditorio. Los agresores, pertenecientes a un grupo militante enfrentado al Estado, vestían uniformes de estilo militar y abrieron fuego sin distinción. Avanzaron por los pasillos y las aulas disparando a todo aquel que se movía. Los sobrevivientes relataron después que fingieron estar muertos, escondiéndose bajo los cuerpos de sus compañeros para salvar la vida. Algunos docentes que intentaron proteger a sus alumnos fueron asesinados frente a ellos, y se informó incluso que una maestra fue quemada viva mientras intentaba cubrir a 2 niños. El asalto se prolongó durante horas, mientras las fuerzas de seguridad trataban de controlar la situación. La densa niebla y la lluvia complicaron aún más la operación, y cuando finalmente terminó, más de 140 personas habían perdido la vida, la mayoría de ellas niños. El suceso marcó uno de los capítulos más oscuros en la historia de Pakistán. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional y todas las escuelas cerraron sus puertas. Además, el Estado levantó la suspensión de la pena de muerte e implementó el Plan Nacional de Acción contra el Terrorismo, junto con medidas de seguridad más estrictas en los centros educativos. La masacre de la escuela de Peshawar permanece como uno de los recordatorios más dolorosos del impacto que el extremismo dejó en la región. El 25 de abril del año 2015, un poderoso terremoto sacudió la zona central de Nepal con una magnitud de 7.8 en la escala de Richter. El sismo duró menos de 1 minuto, pero bastó para provocar un nivel de devastación sin precedentes en toda la región. En cuestión de segundos, aldeas y pueblos enteros quedaron reducidos a escombros, generando además una serie de desastres secundarios que se desencadenaron como una reacción en cadena. El primer movimiento telúrico originó una enorme avalancha en el monte Everest y otra en el valle de Lantán, cobrando más de 200 vidas humanas. La histórica ciudad de Katmandú, considerada una de las urbes habitadas de forma continua más antiguas del mundo, fue la más afectada. Naturalmente, el lugar contaba con numerosos templos antiguos y edificaciones centenarias protegidas por la UNESCO. La mayoría de ellas colapsaron en cuestión de minutos, incluida la emblemática Torre Dara. Las consecuencias del terremoto se hicieron visibles de inmediato. Las zonas con infraestructura deficiente y viviendas mal construidas cedieron al instante, dejando a numerosas personas atrapadas bajo los restos. Casi todas las líneas de comunicación quedaron inutilizadas, y los equipos de rescate tuvieron enormes dificultades para acceder a las áreas más dañadas. Los efectos a largo plazo fueron aún más desoladores. Cerca de 9.000 personas perdieron la vida y decenas de miles resultaron heridas. Alrededor de 600.000 viviendas quedaron destruidas o tan dañadas que era imposible repararlas. Miles de habitantes se quedaron literalmente sin un techo donde refugiarse y se vieron obligados a dormir en las calles durante semanas. Lo más terrible fue que el desastre no terminó ahí. Las réplicas continuaron por varios días, y semanas después, un nuevo temblor de magnitud 7.3 volvió a golpear el país,
dejando al menos 200 víctimas adicionales y alrededor de 2.500 heridos. La magnitud del desastre dejó en evidencia la falta de preparación del país para enfrentar un evento de esa escala. Incluso casi una década después, Nepal continúa padeciendo las consecuencias y sigue sin estar completamente listo para resistir otra catástrofe similar. El ataque de Ghouta, Siria. La devastadora guerra civil siria dejó al país sumido en el caos absoluto, donde la violencia contra los civiles se volvió algo habitual. A lo largo de los 14 años de conflicto, más de 650.000 personas murieron, entre ellas 200.000 civiles. Sin embargo, uno de los actos que quedaría marcado como uno de los crímenes de guerra más atroces fue el ataque químico en Ghouta. En agosto del año 2013, mientras los habitantes de los suburbios de Ghouta Oriental y Occidental dormían, varios cohetes cargados con agentes nerviosos impactaron en las zonas residenciales. Posteriormente, se confirmó que la sustancia utilizada era gas sarín, uno de los compuestos más letales empleados en la guerra y prohibido por la ONU desde 1993. En cuestión de minutos, los civiles comenzaron a presentar síntomas intensos, cayendo dentro de sus hogares o en las calles, luchando por respirar. Las imágenes que surgieron del ataque resultaron profundamente desgarradoras. Hombres, mujeres y niños aparecían jadeando, con espuma en la boca y sufriendo convulsiones incontrolables. Lamentablemente, poco se pudo hacer para salvarlos. Los hospitales colapsaron y no contaban con el equipo necesario para tratar los efectos de una sustancia tan tóxica. Los reportes oficiales estimaron que el número de muertos osciló entre 300 y 400 personas. El hecho de que no existiera una cifra precisa revelaba que la realidad en el terreno era incluso más aterradora de lo que se pensaba. Las acusaciones se cruzaron entre distintos bandos, pero las pruebas señalaron de forma clara a las fuerzas del gobierno sirio, ya que los proyectiles empleados coincidían con los de sus arsenales conocidos. Aún así, una vez más, los civiles terminaron atrapados entre los conflictos militares y políticos, pagando el precio más alto. Debido a la gran cantidad de sucesos abordados, no fue posible incluirlos todos en este material, por lo que se decidió realizar una segunda parte. Puedes verla en nuestro otro canal, donde publicaremos el volumen 3 y los siguientes, manteniendo el contenido de este espacio siempre actualizado y exclusivo.